Hola, ¿qué tal amigos? Ser responsable es cumplir con lo que nos toca, decir lo que se debe, hacer lo que corresponde, cumplir con nuestras obligaciones. Vamos hoy a hacerlo conscientemente, ser responsables de nuestros actos y palabras. Pues amigos, este es su programa Tirando Barreras, en donde nosotros como jóvenes hacemos preguntas para poder aclarar y vivir mejor los misterios de nuestra fe. Y pues estamos otra vez aquí con el padre Miguel Arcángel de Simone. Hola Paco, hola Ana, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, Súper muchas bien, gracias. padre. Y pues con nuestra querida amiga Ana Laura Escobar. Hola. De nuevo. Claro, pues yo soy Francisco Sampieri y pues aquí estaremos ayudándoles a entender mejor su fe. Anita, pues tú eres la que tiene la pregunta el día de hoy. Así es, padre. Les cuento a todos que ayer estaba platicando con un amigo. Ya saben que hay amigos muy preguntones acerca de nuestra fe católica porque nos critican bastante por vivirla y por profesarla. Entonces me preguntaba, y yo estuve un poco como en crisis en ese momento porque me decía, ¿y cómo sabes que Dios en verdad te escucha? ¿Cómo sabes que todas las cosas que haces, el ir a misa, el rezarle, el hablar con Él, el pedirle, el ofrecerle, cómo sabes que todas esas cosas en verdad son escuchadas? Wow, fíjate que la pregunta de tu amigo es muy buena. Es una pregunta que no sé tú, pero yo sí me la hice en algún momento de mi vida. ¿Cómo estar seguro que Dios existe? ¿Cómo estar seguro que mi fe no es un sueño? Esta misma pregunta se la hicieron en algún momento a un filósofo francés y le dijeron, creo que fue a Henri de Lubac, y le dijeron, si usted al final de su vida se diera cuenta que el cristianismo ha sido solo un sueño, solo palabras bonitas sobre el amor, y tuviera la oportunidad de regresar de la otra vida, ¿qué haría? Y él dijo, bueno, si al final de mi vida me diera cuenta que todo fue un sueño y tuviera la oportunidad de regresar, volvería a ser cristiano. Esta respuesta sorprendió al periodista y entonces le dijo, ¿pero por qué? Y entonces Henri de Lubac le mencionó o le explicó, porque el cristianismo me ha dado un motivo para vivir una vida más allá de lo puramente material o animal. Verdaderamente el cristianismo ha humanizado mi vida en la exigencia y en la experiencia del amor, de saberme amado por Dios y de vivir yo el amor hacia otros, ¿no? Y sin embargo completó, pero sé que al final de mi vida me daré cuenta que no ha sido un sueño lo que he creído, que es toda una verdad y por eso ni ganas tendré de regresar. Y bueno, en esa reflexión de Henri de Lubac, pues me permite a mí comentarles algo a ustedes. Lo primero que hay que decirle a este compañero y a todo hermano es que el cristianismo, la fe cristiana, es más que un simple conjunto de ideas sobre las cuales teorizar o convencerte. El cristianismo es principalmente una persona, la persona de Cristo. Una persona que está viva y que ciertamente no la vas a conocer si tú no quieres conocerla. ¿Vamos? Y aun cuando yo te la ponga enfrente, no la vas a conocer si tú no quieres conocerla. Como sucede cuando quieres presentarle a alguien a otro amigo, ¿no? Supongamos, tienes dos amigos y te llevas bien con los dos y quieres que estos dos amigos también sean amigos entre ellos. Y entonces uno dice, claro que sí, me gustaría conocer a tu amigo. Pero el otro, desde el momento que le dices, oye, te quiero presentar a mi amigo Jesús. No, a mí no me vengas, yo no quiero conocer a ese. Y empieza con prejuicios a decir, no me interesa conocerlo. Te apuesto que lo puedes poner enfrente y decirle, mira, él es Jesús. Y el otro va a decir, no me interesa, no quiero conocerlo. Porque el cristianismo es más que un conjunto de ideas, es una persona. Y es una persona que se hace presente al mundo y a otros en expresiones y en gestos de amor. A lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia, Jesús continuamente se ha hecho presente donde hay dos o más reunidos en su nombre. Jesús se ha hecho presente inclusive en el hambriento y en el sediento que retan tu capacidad de amar, como él mismo lo anunció al hablar del juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, ¿recuerdan? Sí. Cuando separó Jesús
separará Jesús a las ovejas de los cabritos, ¿no? Y les dirá a las ovejas, vengan a mí, benditos de mi Padre, vengan a ocupar el lugar que he preparado para ustedes desde la creación del mundo. Es un relato hermoso de Jesús hablándonos del juicio final. Claro. ¿No? También Jesús se ha hecho presente en el sacramento del amor, en la Eucaristía. Recordarán ustedes y amigos en casa, que el Jueves Santo Jesús tomará pan y dirá, tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y esta es mi sangre que será derramada por ustedes, porque no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Entonces la entrega del cuerpo, la entrega de la sangre, es la entrega de la persona, es una entrega para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Ese es Jesús. Entonces podemos decir un poco que no se puede hablar de algo que no se conoce. No se puede hablar de alguien. Alguien que no se conoce. Bueno, se puede hablar proponiendo, pero a final de cuentas, cuando hablamos de una persona, siempre queda el pendiente de conocerla en persona. ¿Sí se entendió? Sí. Siempre que hablamos de una persona viva, está el pendiente de conocerla en persona, ¿no? El deseo de quiero conocer a ese amigo del que tanto me has hablado. De aquí la gran ayuda que prestan a los jóvenes, los llamados retiros querigmáticos de jóvenes, ¿no? De jóvenes para jóvenes, como las jornadas juveniles mercedarias o el movimiento de jornadas de vida cristiana. Son ejemplo o encuentros juveniles, ¿no? Son ejemplo de cómo los chavos quieren compartir ese encuentro que ellos tuvieron con Jesús a otros chavos. Le quieren decir, ¿sabes qué? En verdad Jesús está vivo. No lo ves con estos ojos, no lo oyes con estos oídos, pero sabes que está aquí, real y presente. Sabes que te escucha cuando elevas tu oración, sabes que te alimenta en la Eucaristía. Es más, te regreso a la pregunta. Tú, que te dices cristiana, tú que ante tu amigo te presentas como católica, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia de Jesús? Mi experiencia de Jesús está un poco complicada. Pero cuéntanos, la verdad que sí queremos saber, amigos en casa. Sí, ya viste, ya los oíste. Cuéntanos. Pues, para empezar, siempre fui en escuelas, afortunadamente fui en escuelas cristianas, entonces tuve esta formación. Pero como toda niña, obviamente recibe las cosas, pero no es lo mismo que te hablan de eso y que te lo aprendas de memoria a verdaderamente vivirlo. Después, les comparto a todos, tuve grandes problemas de salud, y una de esas grandes experiencias en las que lo pude constatar, además del canto, fue en un accidente que tuve. Tuve un accidente y después de accidente me dijeron que pues ya no podía, yo quería estudiar danza como profesionalmente, me dijeron que ya no podía estudiar danza, entre otras cosas. Entonces yo estaba muy triste y estaba totalmente desconsolada, deshecha. Afortunadamente en ese fin de semana tuve un retiro querigmático, ahorita que recuerdo, y tiempo después fue algo muy interesante porque si no hubiera pasado ese accidente, no me hubieran podido detectar otro pequeño problema de salud que tengo y tal vez ahorita no estaría platicando con ustedes. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Así es. Y ahí te diste cuenta, quizá como la película de Mel Gibson, ¿no? La de Señales, cómo una cosa lleva a otra, porque nosotros a veces tenemos solo una panorámica muy cortita de las cosas, ¿no? Sí. Y Dios, que tiene toda la panorámica, por algo va permitiendo que sucedan algunos detalles y nos deja ver a final de cuentas que Él siempre ha estado atento a nosotros. De hecho, tienes acá una muy bonita pulsera, no sé si se las quieras enseñar. Oh, sí. Dice Jesús. Jesús es mi superhéroe. No sé si se a ver si la alcanza a ver. podemos enfocar. Nuestro amigo No sé camarógrafo si se está ve. haciendo su mejor esfuerzo de acercarse a tu mano. Ahí está. A ver, mira. ahí dice Jesús es mi superhéroe. Exactamente. Y la de abajo es del Colegio Benavente, que es de De los La Salle, lasallistas, de los lasallistas. que son hermanos de las escuelas cristianas. Así es. Congregación católica. Bueno, y esa pulsera, ¿cómo es que llegó a tu mano? ¿Cómo es que llegó a mi mano? Pues me la dio mi prima, Alba Angélica Huitzil Escobar. Y bueno, es un gran recordatorio porque para la gente que intentamos y que queremos ver a Jesús, después nos damos cuenta que está en toda nuestra vida. Así como esta experiencia que les conté, yo les puedo decir que en cada cosa que me sucede, encuentro a Jesús y hay personas que me muestran su rostro. Entonces,
no sé si te pasa, Sampieri, Sí. que mencionas que es una coincidencia. No creo que sea una coincidencia. No pueden juntarse tantas cosas para cambiar tu vida así. Órale, qué padre. Y entremos a Paquito. ¿Cómo fue tu experiencia de Dios, Paco? Porque tú también has de tener amigos ateos, paganos, profanos, como tú dices, ¿no? ¿Qué nos cuentas tú? Pues en sí mi experiencia de Dios creo que siempre ha estado presente. A diferencia de muchas personas, mi familia no es, digamos, pues es católica de cumplimiento, como dice el Padre Miguel, de cumplimiento. Asisto los fines de semana en el domingo a misa y hasta ahí. Pues mi experiencia de Dios también ha sido en el momento de que por curiosidad quise averiguar en qué trataba esa maravilla de la que hablaban tantas personas y ese Jesús que predicaba amor y pues una vida diferente y una vida feliz. Pues comencé a interesarme en el tema, empecé a entrar en la iglesia, empecé a sentir lo que la iglesia puede hacer en mí y obviamente lo que Cristo puede hacer en mí por medio de su iglesia. Y pues cada vez que me encontraba con otra persona nueva y aportaba algo en mí, me daba cuenta que Cristo me iba moldeando para recibir pues las tareas tan importantes que pues en sí es la evangelización con todos los demás. ¡Wow! ¡Qué padre! De hecho, los relatos de Paco y de Ana nos empiezan a aventurar una respuesta a tu pregunta, Ana. Y es precisamente, ¿cómo puedo estar seguro que Dios escucha mi oración? Porque precisamente cuando me abro con humildad y digo, bueno, Señor, pues si existes es ahora cuando más te necesito, empiezo a descubrir que Él ha estado siempre ahí. Es decir, la experiencia de cada uno. Y si se dieron cuenta, la experiencia de uno y de otro son totalmente distintas. Tengo 10 años de sacerdote, más otros 10 de seminarista, 20 años escuchando experiencias de Dios de distintas personas. Cada una es única e irrepetible, porque hay que decirlo, Dios no nos hizo en serie, Dios nos hizo en serio. Y así como no hay dos huellas digitales iguales, no hay dos seres humanos iguales, no hay dos experiencias de encuentro, de relación con Dios iguales. Todas tienen algo en común: la cercanía del Dios que nos ama y que ha venido a nuestro encuentro, y la respuesta que nosotros demos a Él, aunque esta puede ser muy variada, pero sí implica una respuesta de fe. Pero bueno, todavía seguiremos hablando en el siguiente bloque. No se vayan, amigos, solo dense una escapada por un vaso de agua o algo a la cocina y aquí nos vemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Alberto Garciaspe. El trazarse un plan de vida ayuda muchísimo a organizar nuestros tiempos y a conseguir lo que proyectamos hacer en nuestra vida según nuestros ideales y aspiraciones. Es tener muy claro desde dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Hagamos una evaluación para ver hasta dónde hemos ido cumpliendo con lo que nos habíamos propuesto. Amigos, y ya regresamos a este segundo bloque de Tirando Barreras. Estábamos hablando acerca de las maneras de saber que Dios existe, saber que Dios está con nosotros siempre. Y para esto, Francisco Sampieri tiene una pequeña pregunta o un pequeño comentario aumentando a esta línea. Pues padre, como usted decía, lo único y la manera más tangible en la que podemos saber que Dios nos acompaña es poniendo toda nuestra sabiduría y nuestra propia vida en manos de una fe ciega en nuestro Dios. Entonces, en sí, ¿qué papel juega la fe en nuestro conocimiento de que Dios nos acompaña? Bueno, la fe es la aceptación de la inteligencia, como dijera Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, es la aceptación de la inteligencia imperado por la voluntad y con el auxilio de la gracia a una verdad revelada por Dios. Dicho de otra manera, la fe es creer en Dios y creerle a Dios con la ayuda de Dios, ¿no? O sea, confío en ti, Señor, en que esto que tú me revelas es verdaderamente palabras de vida eterna, me van a ayudar a ser una mejor persona, y hago la apuesta, como decía Blas Pascal, hago la apuesta de vivirlo esperando que se cumpla en mí lo que has prometido, una vida plena, una vida llena de sentido. Cuando nosotros hacemos esa apuesta de la fe
Y entonces tomamos, por ejemplo, el mandamiento del amor de Jesús: ámense entre ustedes como yo los he amado. Y nos decidimos a amar a los demás como Jesús nos ama a nosotros, confiando en que estas palabras de Jesús son, como dice el Evangelio mismo, palabras de vida eterna. Empezamos a ver nuestra vida dotada de sentido. De hecho, se empieza a notar a Dios en nuestra vida. Dios empieza a brillar en nuestra vida, en nuestra sonrisa, en la paz que tenemos, o que inclusive llegamos a irradiar a otros. Jesús mismo lo decía cuando hablaba de la fe como aquel, o el del reino de los cielos, del reino de Dios, que no es otra cosa que la presencia de Dios en tu vida, del reino de Dios que se parece a una semilla de mostaza que un hombre ha plantado. Van pasando los días, va creciendo la plantita hasta que se vuelve en el arbusto más grande y en sus ramas anidan los pájaros. Lo mismo sucede con la presencia de Dios en tu vida en la fe. Tú empiezas creyendo, empiezas aceptando o concediéndole a Dios, si quieres verlo así, el beneficio de la duda, ¿no? Decía hace un rato antes de irnos al corte, la oración del ateo, ¿no? Dios, si existes, es ahora cuando más te necesito, ¿no? Señor, Sí. pues mis papás me hablaron de ti, mis catequistas me hablaron de ti, los padrecitos, los maestros en la escuela me han hablado de ti. Señor, hoy soy yo quien más necesita encontrarse contigo. Dios, si existes, es ahora cuando más te necesito. Es ahora cuando más necesito encontrarme contigo, ¿no? Y darte la oportunidad de encontrarte con Dios, ¿no? Eso sería, digámoslo así, la oportunidad del abrirse a la experiencia de Dios. También habría que decirlo, Ana Laura, que para hablar de la existencia de Dios podríamos entrar en las llamadas pruebas tomistas de la existencia de Dios, Sí. y en la demostración anselmiana y otra serie de intentos filosóficos desde la filosofía del absoluto para poder explicar la existencia de Dios, o más bien demostrarla, que no mostrarla. La existencia de Dios no se muestra como yo te puedo mostrar esta carpeta y decirte, mira, acá está una carpeta negra. A Dios no lo muestras, lo demuestras. Es decir, le invitas a la inteligencia a ver las cosas creadas y a descubrir desde la creación a su creador. Eso me recuerda un poco o mucho a lo que nos decía en sus conferencias de diálogo entre ciencia y religión, que la gente que está en la ciencia, y en este caso un poco que estoy yo ahí, empieza a desconfiar de Dios y empieza a hacerse un poco, más bien muy egoísta y muy ególatra. Y después nos damos cuenta que la gente que de verdad está metida en la ciencia, y podemos hablar de muchos padres de algunas ramas, de las matemáticas, de la biología, de la química, que entre más cerca a la ciencia, la verdad de ella, se da cuenta que no se puede hacer nada sin Dios. Exactamente, de hecho podemos mencionar, había un dicho por ahí que una vez escuché a una viejita piadosa, ¿no? Que decía que mucha ciencia aleja de Dios. Es una mentira total. Es más, yo me atrevería a decir que poca ciencia se vuelve visceral y aleja de Dios. Mucha ciencia te va volviendo objetivo y entonces te permite empezar a descubrir las limitaciones del conocimiento humano y de la misma creación, y entonces empiezas a descubrir la grandeza del Creador, ¿no? Así es. Pongo dos ejemplos. Un doctor en ciencias que fue catedrático del Massachusetts Institute of Technology, Guy Consolmaño. El doctor Guy Consolmaño, que después entraría en una congregación religiosa con los jesuitas, se ordenaría diácono y ahora es uno de los curadores de una de las colecciones de meteoritos más grande del mundo, que está en el Observatorio Vaticano. Él escribió un libro titulado El otro cielo, hablando de sus reflexiones de hombre de ciencia, pero también de hombre de fe. El otro cielo de Guy Consolmaño es un ejemplo, ¿no? En una editorial, no se pueden decir, pues si no ya es comercial, pero búsquenlo en las librerías, lo van a encontrar. Y también está uno de los doctores que estuvo trabajando con todo el mapa del genoma humano, se apellida Collins, y él también escribió un libro, El lenguaje de Dios, en donde él mismo, a partir de los estudios del genoma humano, no puede menos que decir Dios existe. O la reflexión tan famosa de Albert Einstein, que dijo, no entiendo cómo después de ver la inmensidad del universo y contemplar las estrellas, haya quienes aún no crean en la existencia de Dios. Así es. ¿No? O en palabras del Papa Juan Pablo II, una gran inteligencia
quiéranlo o no, inclusive reconocido por ateos, una gran inteligencia del siglo XX. Juan Pablo II llegó a escribir en su encíclica Fides et Ratio, llegó a escribir: la fe y la razón son las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad, ¿no? En donde no tienen por qué estar peleadas, antes bien son complementarias. Y aquí más bien te invito, mi querido amigo, tú que tienes ganas de conocer, de saber, estudia mucha ciencia, pero no te ideologices, sé objetivo. Una cosa es el dato, el escritorio o la carpeta es negra, el escritorio es café chocolate, y otra cosa es, porque el escritorio es café chocolate, Dios no existe. Porque esos brincos inválidos los vas a ver en muchos pseudoautores, o más bien en muchos pseudocientíficos, autores de artículos en revistas baratas de divulgación. De hecho, las revistas serias de divulgación científica saben que no pueden mezclar el ámbito de la fe y el ámbito de la ciencia, sino antes bien acercarlos, más no mezclarlos. Permitir un encuentro y un diálogo. ¿Qué interrogantes arrojas tú? ¿Qué interrogantes arrojo yo? Porque a final de cuentas, por un lado, a la fe le interesa, como decía Galileo Galilei, cómo se va al cielo, mientras que a la ciencia le interesa cómo va el cielo. Sí. ¿No? Por decirlo en palabras, parafraseando un poco a Galileo Galilei, ¿no? Y así, mientras a la ciencia le interesa conocer el cómo se dan los misterios de la naturaleza, cómo es que los cuerpos caen hacia abajo, cómo es que la luz se comporta como partícula y a la vez como onda. Claro, y miles de fenómenos más. Por ejemplo, cómo transformar, y ahí estamos hablando de la ciencia aplicada o tecnología, cómo transformar nuestra voz, el sonido que emite nuestros pulmones pasando por nuestras cuerdas vocales, cómo esto es captado por el micrófono, transformado en ondas electromagnéticas, a su vez en impulsos electrónicos, permitiendo una grabación que después podemos nosotros subir al Internet. Y luego viene el misterio del Internet, ¿no? De todo el conjunto de sistemas. Estamos llamados a descubrir el cómo funciona el universo y aprovecharlo. Pero ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Esas son preguntas que no te las va a decir ni el color del escritorio, ni los impulsos electromagnéticos. Esa es una pregunta que tú has de trabajar desde tu espíritu en el diálogo con tu Creador. Y que el Señor nos permita a todos descubrir la realidad, el sentido y el destino de nuestras vidas. ¿Cómo la ven? Perfecto, Padre. Es muy interesante cómo podemos ver los dos aspectos y las dos caras de la moneda, descubriendo que las dos caras están envueltas, se podría decir, en una misma pieza de metal. Las dos caras de una misma moneda. Exactamente. ¿No? Y bueno, valdría la pena señalar algo, ¿no? Ahora resulta que el pato le tira las escopetas, ¿no? Decimos, si te me manifiestas, si te me apareces, creeré en ti. Ya me imagino a Dios diciendo, pues quédate esperando, si yo no tengo necesidad de estarme aquí contigo, soberano patán. No porque creas existo, ¿no? Exacto, no porque tú creas en mí voy a existir, yo existo sin ti y antes de ti y a pesar de ti y después de ti. No, más bien con humildad es, Señor, quiero verte, queremos verte, como lo hicieron los discípulos, queremos ver a Jesús. En la humildad de Zaqueo que se sube al árbol para ver a Jesús pasar. En la humildad de esa mujer que había oído que Jesús sanaba, la mujer que tenía el flujo de sangre, quién sabe por cuántos años, y se acerca esperando al menos tocar su manto para ser sanada por Jesús. En esa humildad de quiero encontrarme contigo para creer. ¿Qué pasó? Creo que ya tenemos que concluir, pero bueno, Un como tema muy cierre de extenso. esto, queremos decir que las personas que creen en Dios y las son cuestionadas por otras personas deben de irradiar su amor para que, bueno, puede ser una gran prueba para todos aquellos y a lo mejor si yo no me quiero convencer de que Dios existe, no quiero seguir una religión, pero usted irradia a Dios en todo lo que hace, me van a dar ganas de hacerlo. Exactamente, es decir, el tradicional, y lo vieron en los cristianos, lo vieron los romanos en los primeros cristianos. Miren cómo se aman. Demos testimonio del amor de Cristo en nuestras vidas y ese será el discurso más auténtico, más certero para mover los corazones a Dios. Amén. Hasta luego.
Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto García Aspe. La comunicación abierta entre las personas abre la puerta de la comprensión mutua. Muchas veces nos ignoramos o nos criticamos porque no hemos sabido comunicarnos. Comunicar es un acto humano de interrelación personal o grupal. Aprendamos el arte de la verdadera comunicación que nos lleva a respetar el espacio y los derechos del otro. Hola, ¿qué tal amigos? Dar gracias por todo. Qué bueno sería que aprendiéramos a ser agradecidos con Dios y con los demás. Qué fácil es pedir, pero cómo nos cuesta agradecer. Hoy te propongo que des gracias a Dios por todo lo que vivas y también que agradezcas a los demás cuando hagan algo por ti. Te vas a sentir muy bien y vas a hacer sentir muy bien a los demás.